Bueno, vamos a hacer una jornada poco extensa, vamos a ver, espero que sea entretenida. Es uno de los pasajes más, para mí, más importantes, se puede decir, de la historia de la humanidad, de la historia del plan de Dios para salvación también, demostrando su grandeza, todo su poder y bueno, lo expresa a través del profeta Daniel, que quedamos la última vez hablando de este profeta. Tenemos que recordar que el pueblo de Israel, el pueblo escogido del Señor, donde está centrado todo el conocimiento del único Dios verdadero en medio de una historia de paganismo, de muchos dioses en la humanidad, el politeísmo, y pone en el centro del mundo un pueblo que solamente adora a un Dios, contrario a todo lo que sucedía en el resto del mundo conocido hasta ese momento. Pero vemos la decadencia de este pueblo, la desobediencia, hasta donde llegó a caer en la tentación de adorar a los dioses paganos, y el Señor lo disciplina y habla a través del profeta Jeremías, del profeta Ezequiel, pero hace unas revelaciones a través de un joven, podríamos decirlo en ese momento de la historia, un joven llamado Daniel. Y aquí quedamos en esa historia que es llevado todo este primer parte del exilio, parte de los primeros hombres que fueron sacados de la tierra prometida hacia la tierra de Babilonia, donde perdón, el dios que se adoraba allí era el dios Marduk o dios Bel, también conocido, y la diosa Istar. Y es uno de las ciudades de Babilonia, se puede decir, el centro de ese mundo conocido, el- donde estaba la mayor cantidad de población reunida, se habla más de 250.000 personas para ese entonces, y era una gran ciudad. Hasta la fecha creo que es una de las grandes ciudades que ha habido en la historia de la humanidad y que la que más habla de ella precisamente es la Biblia. Muchas de las cosas que se narran de esta ciudad hasta hace pocos años los arqueólogos han descubierto grandes maravillas de ahí, comprobando lo que la Biblia decía como el gran testimonio de esta gran ciudad. Y estos que ven en las pantallas son precisamente esculturas, imágenes de lo que se consideraban los dioses de ese momento. El rey de reyes para ellos, el dios de dioses era Marduk, y la diosa Ishtar. Uno eh, supuestamente representado por el planeta Júpiter, y la otra era la diosa de la fertilidad, y eran los grandes dioses hasta este momento, pero había muchos más dioses, pero ellos eran los principales. Y a esa ciudad, precisamente en medio de esta oración, es a donde se llevan a Daniel, como hablamos la vez pasada. Se llevaron a un grupo de la realeza, básicamente, de Israel. Se dice que es probablemente descendiente de la dinastía de ese momento de Josías. Hay diferentes teorías de dónde descendía Daniel. Lo cierto fue que fue el personaje que Dios utilizó para también llevar testimonio suyo a estas ciudades paganas. Como decíamos, en esa época se acostumbraba a, a llevar pueblos enteros de un lugar a otro por grandes extensiones de tierra. Fueron traídos unos, llevados otros. Así iban conquistando, iban apoderándose y dominando. A medida que dominaban territorios, llevaban también parte de población ya adoctrinada, básicamente, culturizada para ir tomando posesiones de la tierra. Así que básicamente se llevaron a esta gente para instruirlos en su conocimiento, formarlos en su lengua y hacerlos completamente babilónicos. Se escogían lo mejor de lo mejor, los mejor parecidos, los más inteligentes, gente mayor educada, y así iban adoctrinando y enseñando rápidamente su lengua también y su cultura a estos jóvenes. Y
Es interesante lo que ya se había profetizado de esto en Segunda de Reyes 20, 17, 18. Dice, sin duda, vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que sus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor, y algunos de tus hijos, tus propios descendientes, serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esto es lo que Dios ya había anunciado que iba a pasar. Y eso también nos habla de que es probable que a estos jóvenes que llevaron los hicieron eunucos, que básicamente era la castración para que no pudieran tener eh, relaciones con las mujeres de allá o con las personas de la realeza, las reinas, o era la forma también de controlarlos y los hacían sirvientes, pero los hacían eunucos. Y es muy probable que a este Daniel también lo castraran para servir dentro del Palacio del Rey, que era básicamente una formación alrededor de 3 años, lo que lo sometían a estos jóvenes para que pudieran estar sirviendo dentro del Palacio del Rey. En Daniel 1:5-7 nos dice, el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a las cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Bebnego. Y esto era parte también de las costumbres que se hacía, era cambiarles completamente la identidad a las personas, a los esclavos, para hacerlos completamente babilónicos. Así que el mismo nombre que tenían tenía que ser olvidado y tener una nueva identidad. Esta formación incluía eso, era culturizarlos, meterles todo el adoctrinamiento en forma intensiva en estos 3 años, pero salían completamente transformados en toda su forma de pensar y actuar, y tenían la identidad de unas personas completamente babilónicas. Así que eso fue la estrategia que utilizaban el rey Nabucodonosor y los demás pueblos de esa época. Pero miremos qué significaban estos nombres. Qué interesante hacer una pausa aquí. De los jóvenes que se mencionan en la Biblia, Ananías significaba don de Dios o amado del Señor, o Jehová o Yahvé ha mostrado su gracia. Misael, que era el otro, decía, ¿quién es como Dios? ¿Quién como Dios? Azarías, el Señor es mi ayudador, o Jehová ha ayudado. Y Daniel significa Dios es mi juez, o Dios ha juzgado. Eso es el significado. Y los significados de los nombres que le colocaron allí en Babilonia no tienen nada que ver con esto. Al contrario, a Belsasar era el príncipe Bel, que era el nombre que le puso a Daniel. Era el príncipe Bel, era como el príncipe de Marduk. Y esto, vemos lo que significa, lo que representa eso. O quiera Bel proteger su vida, dice así. Sadrach, iluminado por el dios Sol. Mesac, ¿quién es lo que Acu, o quién es como Venus? En referencia a Venus. Abednego, un siervo de Nego o siervo de Nebo. Así que completamente los nombres eran forma de adorar a los dioses de ellos, y estos fueron con los nombres que les pusieron a estos jóvenes judíos. Pero aquí viene la actitud y por qué Dios también escoge a las personas. Dice en Daniel 1:8, dice, Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Sabíamos de la dieta, lo que se conoce como dieta kosher, pero era la dieta que Dios había establecido para el pueblo, de cosas que no debían comer. Así que ellos les habían puesto hasta un menú especial dentro de las costumbres de Babilonia, lo que ellos acostumbraban. Y dice que Daniel, desde el principio se propuso no contaminarse. Y una de las cosas importantes que tenemos que tener claro, y por qué el pueblo de Israel hasta la fecha sigue siendo un pueblo diferente al resto, es porque ellos han tratado de conservar siempre
todo lo que la Torá decía, aplicándolo independientemente del lugar donde se encuentren. Ellos siguen siendo judíos y era la forma de hacerlo a través de todo, contar las historias de las fiestas solemnes, de la comida, todas las costumbres que Dios les dijo que tenían que hacerlo en forma consciente, repetitiva y pasarlo de generación a generación. Así que por más nombres que le pusieran, por más que le quisieran cambiar su idioma, por más que les quisieran adoctrinar, eh, las personas judías, pues ellos mantenían viva todas esas costumbres, tradiciones y mandamientos más bien que Dios les había ordenado y que simplemente el que se pusiera en su corazón no ceder a las cosas del mundo alrededor, pues mantenía siendo judío. Igual como nosotros tenemos que seguir los mandamientos de Dios en medio de un mundo pagano. Así que podemos entender la forma que Dios iba guardando su pueblo para que no se contaminara con los demás naciones. Así que Daniel se puso en su corazón o se propuso no contaminarse y por eso Dios lo utilizó. El versículo 17 nos dice, a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Entonces, estos jóvenes, Dios les había dado unos dones, unos talentos especiales. Así lo escribe la Biblia y podemos decir que también estaban adquiriendo el conocimiento de lo más innato de la ciencia que había en ese momento, que era Babilonia. Los grandes sabios, los grandes conocedores de muchas cosas de astronomía, de muchas cosas que pasaban en la naturaleza. eh, Se puede decir era lo más culto que había en ese momento en el mundo. Y ese conocimiento también lo adquirieron ellos, y estos jóvenes sobresalían sobre todas las demás jóvenes que pudieran estar dentro de este reino. El versículo 19 y 20 nos dice, luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Todos los que consideraban sabios en ese momento para el rey, estos eran 10 veces superiores a ellos. Y aquí vemos la gracia de Dios con los suyos. Dios es el dueño de la inteligencia, el conocimiento, y se lo da también a quien quiera. Por eso todo, como hablábamos ahorita, no podemos decir que la riqueza la hacemos nosotros. Dios es el que da la inteligencia y da el conocimiento para hacer la riqueza, como hablábamos el día de ayer. Y a estos 4 jóvenes les dio 10 veces más que todo lo máximo que había dentro del reino de Babilonia, que eran considerados muy sabios y muy inteligentes los que trabajaban para el rey. Así que de alguna forma Dios los puso en ese lugar para que pudieran sobresalir dentro del reino de Nabucodonosor. Pasemos al capítulo 2 de Daniel, que empieza específicamente a hablar del tema principal, que cómo Dios utilizó a Daniel en medio de la élite del mundo y el gran rey Nabucodonosor. Dice, en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos y hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino, para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunidos y ya en presencia del rey, éste les dijo, tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. Como vemos, él tenía un séquito de genios, de conocedores de la naturaleza que trataban de explicar todas las cosas que sucedían, y entre esos, pues, utilizaba la interpretación de los sueños. Entonces, todos, pues, vivían en función de mirar y explicar las cosas que sucedían y que iban a suceder en el futuro a través de todas las cosas
de la astronomía, el conocimiento que tenían de la naturaleza, y esos eran los consejeros del rey, a los que el rey siempre pedía cualquier aclaración de lo que pudiera estar pasando. Y el Señor pone unos sueños en la vida de Nabucodonosor que no lo dejaban dormir. Era un sueño seguramente que se repetía muchas veces y que lo despertaban asustado de saber por qué se me repite ese sueño, por qué estoy viendo estas cosas y eso qué quiere decir. Pero dice, yo quiero saber qué significa. Y los astrólogos, lo que le pregunté, dice, los astrólogos le respondieron, que viva su majestad por siempre, estamos a su servicio. Cuéntanos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey astutamente también dice, mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Y es una decisión, podríamos decir, sabia y atrevida también y bastante violenta, en el sentido porque él decía, yo les puedo contar el sueño y cualquier explicación me pueden dar, se puede inventar cualquier cosa y pues van a terminar confundiéndome más, pero si llegan a saber qué me soñé, pues ahí sí tengo forma de creerles que están hablando con la verdad. Pero si no me dicen y no hacen lo que yo estoy deseando, si no me dicen el sueño que yo tuve, pues no me sirven de nada y simplemente voy a cortarlos en pedacitos. Así que era bastante eh, de mal genio este rey Nabucodonosor, y a pesar de que consideraban como un rey bastante justo en su época, pues de alguna forma eh, hacía ver que él necesitaba gente que fuera confiable y que hablara con la verdad y no admitiría ningún tipo de embustero dentro de su séquito real. En el versículo 10 al 12 dice, entonces los astrólogos le respondieron, no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo, a no ser los dioses. Pero ellos no viven entre nosotros. Ellos simplemente eran conscientes que no había un dios que viviera en la tierra y que se confundiera con los mortales. Y tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Y es una decisión bastante fuerte cuando ellos eran sus consejeros, que eran respetados por toda la comunidad, y mandó matar a todos los sabios. Fue la orden real que acabara con todo eso. ¿Cómo sería los malos sueños o la inquietud que tenía, el desespero que él tenía por saber esto, que acaba con todos, da orden de acabar con todos los sabios de su reino? Entonces se publica un edicto, dice en el versículo 12-14, que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. Cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Entonces vemos que Daniel y sus amigos no fueron de los que fueron llamados al palacio, no eran del círculo íntimo de, del rey, no los tenía muy en cuenta hasta ese momento, y él simplemente da la orden de que se acabe con todos los sabios, y por eso entre esos también eran considerados sabios Daniel y sus amigos, pero nunca le habían dado la oportunidad de preguntarles a ellos. Así que él le habla, dice, contacto inteligencia al guardia real que tenía esta orden de matarlos. Y pues para eso la inteligencia, para saber cómo actuar también en momentos tan difíciles como estos. Y en el versículo 15 le dijo, ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretar su sueño. Después volvió a su casa y le contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías
cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Entonces, la primera cosa que hace Daniel es, ¿cuál es la situación? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el rey ha dado esta orden? Y va y le dice al rey de una vez, que es un acto de fe también, decirle, deme tiempo y yo le voy a pedirle al Dios de los cielos o al Dios del cielo que me permita ver este deseo que usted tiene. Y eso es tener una fe en el sentido de que dice, voy a consultarle a Dios. No está en mi capacidad, en mi poder hacerlo, pero le, cuando le dice el Dios de los cielos, es considerado el Dios sobre todas las cosas, es de las únicas partes. En este tiempo babilónico, cuando se utiliza esta frase, el Dios de los cielos, en todos los libros que fueron escritos en esta época, se menciona al Dios de los cielos como diferenciarlo de todos los demás dioses que existían en ese momento. Y él de una vez le dice, voy a hacerlo para que voy a consultar al Dios de los cielos, y pide también algo bien especial, que es el apoyo en oración de sus amigos. Pone a todos de acuerdo en qué pedirle al Señor, específicamente que tengan misericordia de ellos para que le revele a ellos lo que el rey estaba pidiendo. Así que fue un acto completamente de fe, en obediencia, de comunión y de intercesión frente con sus amigos, solicitándole esto al Dios de los cielos, el único Dios verdadero. Esa misma noche, dice, durante la noche, Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo, alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyo son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Y él la tiene completamente clara. Él alabó precisamente a Dios. Dios le revela, como hablábamos ahí, Él nos revela cada estos días. Me llama la atención que el Señor nos está hablando de esto, en nuestro conocimiento a través de la revelación de Dios. Él pone la inteligencia, pero nos da revelación para que podamos entender todos los misterios que están pasando y que han pasado en el pasado, y lo revela también lo que ha de pasar en el futuro. Y esto es precisamente demostrando que es el único Dios que tiene control de todas las cosas, y ese es el Dios que nosotros creemos, diferente a todos los dioses que pueden haber en el mundo, donde la gente pone su esperanza de entender de lo que pasa alrededor de ellos. Pero el único que sabe todas las cosas es nuestro Dios, el mismo Dios de Daniel, a quien él consulta y da este reconocimiento de que él es el dueño de absolutamente de todo. Por eso hay que alabarlo. Dice, por siempre el nombre de Dios, este Dios del cielo, como le llama Daniel. El 22 dice, él revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Y también le había salvado la vida, lógicamente, porque si no le contestaba esta oración en ese momento específico, pues no había más espera y iban a perder la vida Daniel, sus amigos y todos los demás sabios que había en ese momento. Así que, pues, toda la alabanza era para él, y como dice, él es la luz, que hemos estado hablando también, lo que nos hablaba la carta a Timoteo también se refiere a ese Dios que da el conocimiento, que es la luz, que todo lo revela en medio de la oscuridad, donde viven todos los demás seres humanos. Ese es nuestro Dios, y este se reveló a darle la solicitud a David en ese momento para que le revele al rey.
Pero no solamente le revela al rey, le revela a la humanidad entera lo que había de venir. Nadie sabía lo que podía venir hacia el futuro. Y aquí en este momento le está revelando a la humanidad entera el Señor lo que había suceder todos los tiempos futuros hasta el día de hoy. En ese solo sueño hace la gran revelación. Todo lo demás estamos hablando que Dios había hablado en forma específica para el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel había perdido, se puede decir, había desechado todo este conocimiento, todo esto que Dios, esta relación con Dios, la había desechado y ahora entra la época de los gentiles, que es todo lo que está fuera del pueblo de Israel. Y eso somos nosotros. Y aquí va Dios a hablar, a mostrar que empezaba una época que iba a trabajar a través de los pueblos gentiles de la tierra, de los demás pueblos de la tierra diferentes a Israel. Y en ese solo sueño que Dios le puso a Nabucodonosor, explica, le revela lo que ha de pasar de ahí en adelante. Vamos a mirar el sueño de Majestad, que fue lo que él fue a hablarle al rey y le dijo, esto es lo que tú has soñado. Y esa es la gran revelación que le dice. Dice, en su sueño, su Majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Eso específicamente, claramente era lo que el rey Nabucodonosor le había quitado el sueño durante muchas noches. Nadie sabía, solamente él en su mente tenía claro lo que él había soñado. Y esto Dios se lo reveló a Daniel. Esta es la imagen que más o menos se representa, lo que está a la izquierda de su pantalla. Y ahorita vamos a entrar en detalle qué quiere decir esto. Pero básicamente hay una revelación aquí de, de una figura humana, pero que está compuesta básicamente en metales y al final nos menciona el barro. Y todo tiene una representación que hoy podemos fácilmente comprender, pero aquí lo está viendo en perspectiva lo que iba a suceder los próximos siglos, como les decía, hasta el día de hoy. Esto nadie podía tener conocimiento de esto, de lo que vendría a suceder después. Hasta el momento era básicamente el único imperio conocido, era el que acababa de formar. No había mucho, se puede decir, conocimiento con Egipto. Podemos decir que habían dos polos de desarrollo que no tenían mucho contacto entre sí, que era Babilonia por un lado, por el oriente, y por el occidente, lo más occidente que conocía era Egipto, que básicamente estaban ahí aislados como de todos los demás países, eh, o de los otros territorios, todavía no habían países, eran los egipcios por un lado, que ya habían estado, o los judíos tenían conocimiento por todo el tiempo que pasaron en su territorio, pero ahora venía la otra parte de Oriente que era Babilonia. De ahí no se conocía más, no había mayor comunicación, no se sabía qué venía de ahí en adelante, y Dios lo está revelando aquí a través de esta figura humana de metal y barro. Pero
Hay cosas interesantes, muy interesantes en lo que se refiere a estos metales que representan eh, los grandes imperios de la humanidad. Como vemos, está una descripción de los metales de un valor superior a uno menor. Empieza por el oro, se va por la plata, después por el bronce, después por el hierro y termina en barro. O sea que vamos a, se hace una descripción de mayor a menor en cuanto al valor, en cuanto al brillo también. El oro brilla, la plata brilla algo, algo menos, después pasa al bronce que brilla menos, después el hierro que no brilla y por último el barro que menos brilla. Pero la dureza es inversamente a- a- al valor y al brillo. Como vemos, es más lábil el oro, es un poco más fuerte la plata, después el bronce y el hierro es mucho más fuerte en su dureza que, que los otros metales. Así que como vemos, cada vez el periodo se hace más fuerte, pero de menor brillo y de menor valor. Y esto es interesante por el orden que vienen los imperios de ahí en adelante. En versículo 36 y 38 le empieza a explicar el gran sueño. Le revela qué es lo que significa este sueño. No solamente le dice cuál fue el sueño, sino que empieza la revelación de este gran sueño. Este fue el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. Dice, su majestad es rey entre los reyes y el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. Y le hace una gran revelación en cierta manera. Nabucodonosor se puede decir el rey más poderoso que ha habido sobre la tierra en cuanto a su extensión, en cuanto a su riqueza. Si hoy en día decimos hay unos imperios muy ricos, no tiene nada que ver con la grandeza y la riqueza que podía manejar este reino. Y como dice aquí, Babilonia era la ciudad considerada de oro. Había la mayor cantidad de oro que puede haber en cualquier territorio en el resto de la historia de la humanidad. Todo se caracterizaba por el oro. Mesas de metros enteros de oro sólido. Los templos del dios Marduk eran de oro, por donde lo quisieran ver. No ha habido, dicen los historiadores, arqueólogos, imperio más grande, más poderoso que este reino de Babilonia. Y sobre ese reino de Babilonia reinaba el rey Nabucodonosor. El poder, la fuerza, la majestad de esto es impresionante. Como les he contado, cuando uno va al Museo Británico, que es donde más es la mayor exposición de los hallazgos de todos los imperios del mundo. Creo que el pabellón, el salón más imponente es el de donde está las cuestiones que han encontrado en Babilonia. Y es interesantísimo escuchar charlas de lo grandioso que era este imperio. Y como dice, el oro era lo que abundaba y se caracterizaba como la ciudad de oro, si se le conoce a Babilonia. La riqueza en todo su esplendor, y como dice, nunca ha habido tanto riqueza en ningún otro reino como en ese reino. Así, por muy grande que uno se imagine, los reinos actuales o los países poderosos actuales no tienen ni punto de comparación con lo que era la Gran Babilonia. Así que la riqueza material, podemos decir, es sinónimo de Babilonia. Dice Lucas 21:24. Caerán al filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Como les decía, en este momento de la historia,
está dando cumplimiento a lo que Jesús hablaba, de que decía, después de que empieza la época de los gentiles, que es a partir de este momento donde se salen de la tierra prometida a estar viviendo en la tierra de los gentiles. De ahí en un momento se conoce eso hasta que se cumplan los tiempos señalados para los gentiles también. Así que hay un tiempo para los judíos, hay un tiempo para los gentiles que empiezan a pisotear a Israel a partir de este momento. De ahí para adelante nunca se vuelve a tomar posesión completa Israel sobre su tierra. Se puede decir, el momento glorioso fue con David, rápidamente fue perdiendo con Salomón, ya conocemos la historia hasta este último rey, se acabó la realeza, después de esto para Israel, nunca vuelven a haber reyes poderosos, de ahí para adelante siempre ha estado dominada, hasta, como vemos, hace unos cuantos años que volvieron a su tierra, eh, pero los tiempos de los gentiles siguen estando hasta el día de hoy, que seguimos, como vemos hoy en las noticias, se sigue tratando de pisotear nuevamente Israel. Así que Israel perdió su poderío y de ahí para adelante ha sido pisoteada por todos los imperios en todos los demás siglos. Así que esto se cumple lo que Jesucristo está explicando, lo que ha pasado con Israel y lo que es en los tiempos que estamos, son los tiempos conocidos como los tiempos de los gentiles, que van a ser hasta que se cumpla el tiempo señalado por Dios. Y él le dice, tú eres la cabeza del oro, básicamente. Tú eres la cabeza de oro y tú representas eso. Básicamente el imperio babilónico duró 77 años, después a Nabucodonosor lo sucedió su hijo, después su yerno, y fueron pocos años, fueron alrededor del 605 antes de Cristo al 556, estamos hablando de 77 años que duró este gran imperio. Entonces, como vemos, es lo más, se puede decir, el imperio más poderoso, el más rico, pero el que duró menos tiempo a través de la historia. Así que vamos a pasar al siguiente parte de la visión. Después de su majestad, dice, surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Le está diciendo, viene otro reino que va a ser relativamente pasajero, de menor importancia entre el tuyo y el tercero, que ese va a ser dominante sobre toda la tierra. Y esto se conoce como el Imperio Medo-Persa. Hoy podemos encontrar los vestigios de que lo que fue el Imperio Medo-Persa, que en Occidente fue poco conocido, se puede decir, poco influyente. Básicamente ocupó solamente una parte de Asia, fue de gran conocimiento que dejó a la humanidad, se hicieron grandes descubrimientos como la rueda, fue uno de los inventos que ellos hicieron, fueron muchos aportes en astronomía, el calendario, los años, los meses, los días, las horas, los minutos, todo eso lo tenía que ver con los inventos que ellos hicieron, pero que militarmente, económicamente, culturalmente, pues pasaron, se puede decir, fueron de menor importancia que el resto de los reinos. Algo característico de este pueblo es la plata. Las primeras monedas que se acuñaron eran de plata y esto lo demuestra la arqueología. Así que vemos que el oro se pasó a la plata y algo que le caracterizaba al imperio medo-persa era la plata. Ellos básicamente duraron del 539 al 331 antes de Cristo. Y como ven en el mapa, lo que básicamente incluía estos dos reinos, representados por los brazos básicamente pegados a un tronco, donde se puede decir el brazo derecho eh, básicamente era la media, o el imperio medo, y el otro era el imperio persa, el lado izquierdo, podríamos verlo
representado de esta manera. El, el lado medo era su gran rey, el rey Darío, era el rey de Media, de ese lado que representa el lado derecho de la pantalla, y de esa región. Y por otro lado estaba el rey de Persia, el rey Ciro de Persia, que para los judíos fue muy significativo. Él fue el que dio el decreto en el año 536 antes de Cristo, donde hemos leído precisamente que él patrocina el retorno después, el que permite el retorno del exilio después de los años de que entre los dos, estos reyes dominaron a los babilónicos, se unieron ellos dos, unieron fuerzas y acabaron con el imperio babilónico. Así que este rey Ciro de Persia fue el que termina dando el decreto para que se dejaran libertad a los judíos y volvieran a sus tierras, y los patrocinó para que regresaran. Así que este rey quedó para la historia como el patrocinador, y con este decreto que Dios los utilizó tanto a Nabucodonosor para que lo llevara, como utilizó también a Ciro para que lo regresara nuevamente a su tierra. Y este fue considerado el periodo medo-persa, representado por el tronco, básicamente el pecho y los brazos, eh, en plata. Así que nos revela el segundo gran imperio de la humanidad, el imperio medo-persa. Pero dice, después vendrá un tercer reino que será de bronce y que dominará toda la tierra. ¿Cuál era ese imperio que representa esta época? El imperio griego, con sus grandes conocimientos de pensamiento, y los que dominan o dominaron gran parte del globo terráqueo fueron influyentes en muchas cosas. De hecho, la mayoría de nombres que conocemos de las cosas, estos fueron especializados en ponerle nombre a todas las cosas, y la mayoría de cosas que conocemos tienen el nombre griego. Así que este fue el tercer gran imperio de la humanidad. ¿De qué se caracterizaba el imperio griego? Por sus grandes escudos y armas de guerra en bronce. Hasta la fecha se descubren estos artefactos que utilizaban para conquistar el mundo conocido. De sus armas eran de bronce. Así que eso ratifica esta gran visión que tuvo el rey Nabucodonosor y la interpretación de Daniel. Vemos lo que ellos duraron bajo ese imperio, se conoce más o menos del 331 antes de Cristo al 168 antes de Cristo. Y la misma palabra, a través del profeta Ezequiel, describe lo que el bronce como tal, como un instrumento que ellos utilizaban para todos sus objetos. Dice también: Grecia, Tubal y Mesec negociaban contigo, y a cambio de tus mercancías te ofrecían esclavos y objetos de bronce. Así que el bronce caracterizaba a, a los griegos. Ellos traían el bronce, hacían todas las cosas de bronce, un material que terminó siendo muy utilizado en todo Asia, y fabricado por Grecia. Así que vuelve a confirmar este gran imperio eh, por Dios, que fue creado por Dios también para gobernar o dirigir muchas cosas de la tierra. Aquí podemos, en resumidas, ver el tamaño de acuerdo a la parte anatómica. También representa lo que es el tiempo en la historia. Como vemos aquí, la cabeza duraron 67 años de gobierno. Los brazos, podríamos ver que formaron 208 años de la historia de la humanidad. El vientre, 163 años. Y las piernas, que es lo más largo que nosotros tenemos en el cuerpo, significan 644 años. Entonces, como vemos, la sola figura, tanto los materiales como en su dureza, en su calidad, en su duración, en su extensión, tiene que ver con tanto la parte anatómica
como su característica de duración también y de fortaleza. Así que Dios en todo utiliza algo para demostrar la verdad, para demostrar el plan que Él tiene para la humanidad y bajo qué dominio iba a estar los próximos siglos gobernando el mundo, bajo qué influencia. Y esto lo revela a partir de ese momento a través del sueño de Nabucodonosor. El versículo 40 dice, finalmente vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. ¿Qué reino hace falta en la historia de la humanidad? El único último reino que ha habido es el reino de Roma, caracterizado por la mitad del muslo y las piernas, las rodillas, las piernas hasta los tobillos. Y como les decía, es el, el imperio más largo que ha habido en la humanidad. Se supone que está entre el 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo oficialmente. Fue destruido el imperio de Roma o la decadencia del imperio de Roma. Más de 600 y tantos años, como les decía ahorita, 644 años es considerado este gran imperio romano y que hasta la fecha pues sigue guiándonos, dirigiéndonos en muchas áreas como el derecho, la economía, la política, tiene que ver con todo esto del, del imperio romano. ¿Y por qué el hierro? Precisamente ha sido el elemento, como le decía, el de menos valor, eh, el menos bonito, podríamos decirlo de esa manera, el más fuerte. Ha sido un imperio muy fuerte, muy sólido en muchos aspectos, pero, pero poco eh, hermoso, podríamos llamarlo de esa manera. Y a través de la historia se conoce al Imperio Romano como la máquina de hierro. Casi todos los elementos que se han utilizado han sido en base al hierro, su maquinaria, sus armas, básicamente son hechas de hierro. No se volvió a utilizar el bronce, ni la plata, ni el oro. Pero así que como vemos, todo es de menor valor, todo es más en volumen, eh, más, más pobre, se puede decir, de todos los demás reinos que ha habido en la humanidad de los gentiles. Así que este es el imperio del hierro. Y como vemos, tiene dos, así que como las piernas son dos, hay una división a partir de la pelvis hacia abajo, eh, que básicamente ha tenido diferentes interpretaciones, pero lo cierto es que se dividió la política que antes manejaba básicamente por unos reyes, hay división religiosa, aparece la cristiandad y la parte musulmana como las grandes divisiones de la humanidad. Geográficamente también Oriente y Occidente quedaron divididas básicamente por este imperio romano. Un mundo es allá, completamente después de Roma, y otro distinto es completamente Occidente hasta la fecha. Hay una gran diferenciación en toda esta región. Entonces, como vemos, hay una política diferente, una religión diferente, una economía diferente. Todo se dividió a partir de los romanos. Fue un periodo decadente, podemos decir, por la inmoralidad que siempre se caracterizó este imperio romano. Por eso lo feo, podríamos decir, y lo contaminado que es el hierro, así también es el imperio romano. Y termina la última parte donde se mezcla con el barro. Eso es también muy representativo. En el versículo 41 y 43 dice, su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significa que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil.
Su Majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. Como les decía, a pesar de que es fuerte, el hierro, al mezclarse con el barro y sostenerse con el barro, pues no soporta absolutamente nada. Al contrario, más rápido se deshace. Y eso es lo que ha pasado con la humanidad a través de todas las divisiones políticas de los países, de las razas. Hay una mezcla de todo, nadie tiene claro absolutamente nada, nadie sabe quién gobierna. Y ese es nuestro mundo y lo que hemos estado viviendo en los últimos siglos, en los últimos años ha sido todo el tiempo así. Como le decía, desde el año 400 y tanto empezaron la gran división. Como les decía, el cristianismo se dividió en muchas aristas, se perdió la iglesia primitiva, todo lo que ha hecho Roma es dividir, 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 en crear países, cada quien se comporta de manera como quiera, no hay uniformidad para nada, todos cambiamos y eso lo hace completamente débil este imperio. Ha habido muchos intentos por unirla de grandes personajes de la historia, Carlomagno, Carlos V, Luis XIV, Kaiser Guillermo de Alemania, ha tratado de hacer una unificación y el propio Adolfo Hitler lo que buscaba era unir otra vez a Europa, América, todo, o sea, que todo se fuera uno solo, un solo país. Y esto, lógicamente, no es posible. Dios dijo que iban a estar desunidos y iban a andar separados hasta el día que se unieran a través del anticristo, que eso es la última etapa de la humanidad antes de que Él venga. Pero mientras tanto, el mundo está completamente dividido en guerras permanentes, economías diferentes, todo va a ser algo que no se puede consolidar, por eso la mezcla entre el hierro y el barro que nunca se pueden fusionar. Entonces, básicamente, es una época que refleja división y división, división y debilidad. Versículos 44 y 45 nos dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña, roca que sin la intervención de nadie hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. En pocos minutos, Daniel le hizo un recuento de lo que iba a pasar en el resto de la existencia de la humanidad, por quiénes serían gobernados, por cómo se iban a caracterizar, qué tan fuertes iban a ser, qué tanto tiempo iban a durar. Todo esto en cuestión de, de, de minutos fue revelado al rey Nabucodonosor. Esto es lo que Dios hace precisamente. Algo, se puede decir, tan complejo como toda la historia de la humanidad fue eh, revelado a través de un sueño de unos cuantos minutos al rey más poderoso de la tierra en ese momento. Y le está diciendo cómo va a ser destruido todos estos gobiernos, todo el imperio de la humanidad, cómo va a ser destruida por la roca. Una roca que, como dice, no fue desprendida en ninguna parte. Eso es interesante. No fue que alguien la mandara, fue que se hizo de por sí sola y ella tomó la voluntad voluntariamente de acabar con todo esto y, y, y deshacer todo lo que el hombre ha hecho en esta tierra. ¿Quién es esta roca y qué es lo que representa la roca? Para nosotros también ha sido revelado esto y tenemos que tener claro quién es la roca de la salvación de la humanidad, que al mismo tiempo destruye todo lo que el hombre ha creado y al mismo tiempo es nuestra salvación. En esto voy a compartir unos rápidos versículos que están desde Génesis, describe esta roca.
Dice Génesis 49:24, pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes, gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. Y aquí se empieza a hablar de nuestro Dios como la roca firme de Israel. Es el pastor y el Dios de Jacob, eh, de Abraham, de Isaac. Este es el mismo Dios que es el que termina rompiendo absolutamente todo lo que el hombre ha formado, ha creado. En Isaías 28:16 también habla, por eso dice el Señor omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Así que aquí nos vuelve a reforzar la revelación de que Dios es la roca y que debemos confiar en Él para, no, para vivir completamente orientados, conocer su voluntad, saber qué es lo que viene, qué es lo que ha sucedido en la historia y qué es lo que viene también. El propio Jesús mencionaba y aclaraba este detalle. Dicen, Jesús dijo, ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular? Eso es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. ¿De qué hablaba Jesús en este momento? Está diciendo al pueblo de Israel, ustedes desecharon la piedra, ustedes desecharon lo que Dios tenía preparado para ustedes, a Dios les envió el Mesías a ellos, pero ellos lo rechazaron y por eso también esta piedra precisamente fue dada a otros pueblos que dieran frutos del reino. Y esos somos nosotros, los gentiles, los que estamos por fuera del pueblo de Israel. Y la piedra tiene características. Si uno trata de romperla, si quiere acabar con ella, pues va a ser destrozado. Y si ella cae encima de uno, también lo hace polvo. Como hemos dicho, la piedra se caracteriza por ser una espada de doble filo también. Como dice, sirve para defendernos, pero también, si hacemos mal uso de ellas, para destrucción y condenación del que no la recibe. Así que luchar contra esa piedra siempre vamos a perder, así que es mejor hacernos del lado de la piedra, como dicen los otros pasajes. Dicen en Hechos 4, 10, 12, sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Entonces, ¿quiénes fueron los constructores? El pueblo de Israel, el que ha mantenido, el que hizo que la palabra de Dios se mantuviera hasta ese momento. Pero nosotros somos los encargados precisamente de dar los frutos de esta palabra, de dar el conocimiento a las personas, porque solamente en él hay salvación. Todos los demás dioses de la antigüedad quedaron olvidados, desaparecieron, inventan otros nuevos. El único que ha permanecido a través de toda la historia de la humanidad, que creó los cielos y la tierra, que creó la humanidad y que seguirá reinando por la eternidad, es el cual creemos y el único que hay salvación. Así que en el periodo de la iglesia primitiva se dejó claro también esto. Y por último, dice Primera de Pedro 2, 4, 5, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con los cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Entonces aquí ya nos aclaran su totalidad de que Cristo es la piedra viva que destroza a todos los imperios de la humanidad, que vuelve a ser algo completamente nuevo, que es lo que va a suceder en su segunda venida,
donde Él va a establecer el único reino que va a ser eterno y desaparece todos los reinos anteriores y que es una piedra que no muere, que es una piedra viva completamente y sobre la cual va a ser edificada todo su reino espiritual aquí en la tierra. Ese es nuestro Dios. Y el mismo Nabucodonosor reconoce esto en el último versículo que hoy les comparto. Creo que me pasé 2, 3 minutos del tiempo, pero estamos atravesando toda la historia de la humanidad. Creo que vale la pena. Dice, al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía y ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso y le dijo, tu Dios es el Dios de los dioses y soberano de los reyes. Y así como Nabucodonosor se rindió y reconoció al Dios de Daniel como el único Dios, como el Dios que está sobre todos los dioses y sobre todos los reyes, asimismo debemos nosotros rendirnos ante Dios y reconocer y darle toda la gloria y la alabanza, como lo hacía Daniel también, reconociendo que Él es el dueño de todo, del conocimiento, de la sabiduría, el que sabe, el que revela lo que pasa, lo que pasó y lo que pasará en el futuro, porque Él es omnisciente, omnipotente y sabe todo y tiene control de todo. Y este es el Dios en el cual confiamos, en el cual creemos y en el único que hay salvación.